Muy buenas, jóvenes de octavo, bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Vamos a presentar el tema para esta semana. Es un tema para la semana nada más. Agradecerles también su trabajo y esfuerzo con la actividad y las actividades de la semana anterior. Muchos hicieron con muchísima dedicación, quedaron muy bonitos sus trabajos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. El tema elegido para la semana es la crónica. Es un tema que lo relacionamos un poco con el tema anterior de literatura de la conquista y de la colonia, donde mencionábamos que la crónica era la forma más usual para presentar la literatura en ese momento. Entonces vamos a retomar esa idea porque ahí no profundizamos en nada sobre la crónica. Aquí vamos a profundizar, analizar algunas y quizá a producir también de su parte algunas crónicas. ¿Listo? Bueno, entonces nuestro propósito para esta clase es reconocer las características, clases de crónica, analizar y producir un ejemplo. Es bastante sencillo, no nos vamos a complicar esta semana con estas actividades, las hacemos de manera bastante simple. ¿Qué vamos a hacer? Revisar la explicación del tema a través del video o diapositivas, listo, para que cada uno pues asimile la información. Tomar notas como lo han venido haciendo en sus cuadernos muy bien, tomar notas puntuales, leer los ejemplos de crónicas, analizar finalmente las que se les propone, listo. El día viernes, que creo que es nuestro último encuentro, ese día la idea es hacer un encuentro virtual donde podamos conversar, los que se puedan conectar, ojalá fueran todos. Voy a establecer 3 momentos porque son 3 cursos, 8.3, 8.4, 8.5, quedaría complejo reunirnos todos, entonces vamos a distribuir el tiempo para los 3 grupos y poderlos encontrar con cada grupo en un momentico y dialogar sobre esas historias, y a raíz de esas historias ojalá pudiésemos construir nuestras propias crónicas. ¿Listo? Bueno, entonces para activar el saber, es decir, para recordar lo que veníamos diciendo, hablamos de la crónica como el género más utilizado en la época de la conquista y la colonia, en la cual lo utilizaron los conquistadores, los evangelizadores, para contar lo que estaban viviendo, para mirar su travesía, lo que iban descubriendo, describir el paisaje americano, describir la vida de los nativos. Para todo eso utilizaron ellos la crónica. Mencionamos a Cristóbal Colón, que fue uno de los principales cronistas, porque él fue el protagonista de esa historia del supuesto descubrimiento, y los evangelizadores como Fray Bartolomé de las Casas, quien él vino como en defensa de la población indígena que había en el momento, entonces él también tenía sus propias crónicas. También los expedicionarios en ese curso por el río Magdalena y por la exploración de las selvas hicieron también sus propias crónicas. Esa es como la base, el origen que tenemos para poder hablar hoy de este tema de crónica. Entonces vamos a revisar qué es una crónica, primero su concepto y luego las clases. Entonces dice que crónica viene del término latín crónica, que luego se toma del griego también crónicas, biblios, significa un relato, una narración organizada cronológicamente. Cronos, recuerden que también de griego cronos, que significa tiempo, es decir, ese relato que se hace es en un orden cronológico, no hay un flashback, no hay el mencionar los recuerdos del pasado, no, simplemente se mencionan los hechos paso a paso como sucedieron. Si sucedieron en un día, pues se mencionarán hora tras hora. Si sucedieron en una semana, pues qué pasó el lunes, qué pasó el martes, pero en ese orden cronológico. Esa es la característica principal de la crónica. Dice que es un género narrativo doble, en parte literario y en parte periodístico. ¿Qué sucede acá? La crónica inicialmente partió como un texto narrativo. Con el tiempo ha evolucionado y se le han dado otras formas y entra al periodístico y ha sido una de las formas más usuales dentro del periodismo, ¿ya? Entonces, en el periodismo ha tomado otras modalidades, otras
digamos, de acuerdo a las temáticas, lo asimila de acuerdo a la temática y presenta sus crónicas. Aquí Gabriel García Márquez nos dice que, sabemos que Gabriel García Márquez es nuestro Nobel colombiano, y él la definía como un cuento que es verdad. La crónica es un cuento que es verdad, porque dentro de la crónica el elemento indispensable o fundamental es que los hechos son verídicos, son reales. Aquí no se está inventando nada. De pronto el autor pone algo de su creatividad, su imaginación, pero los hechos puntuales que son centrales dentro de la temática de la crónica son reales. No puede ser nada inventado, porque pues no tendría el sentido contar algo. Es como ponerme a contar mi vida, pero inventarme una cantidad de episodios que no me han sucedido. Ya se convertiría en cuento o se convertiría en novela, perdería el carácter de crónica. ¿Qué características especiales tiene? Los hechos que se narran están ordenados cronológicamente, lo acabo de mencionar, o sea, hay un paso a paso de lo que sucede. Los sucesos, detalla los sucesos minuciosamente. Este es muy importante y también le da un aspecto fundamental a la crónica, el detalle, es decir, hace uso de la descripción, que es nuestro recurso narrativo más importante, ¿sí? Cuando se describe qué sucede en cada momento, cómo sucede, los personajes que están interviniendo. Entonces, esa descripción minuciosa es muy importante. Puede narrarse en primera o en tercera persona, o sea, los hechos le pueden suceder a alguien y narrarlos desde su voz y contar lo que le sucede, la travesía que tuvo, el viaje que hizo, o se puede narrar en tercera, es decir, contar lo que le pasó a otros, ¿ya? Es decir, narrador protagonista o narrador omnisciente, que ese tema también ya lo hemos visto nosotros y saben de qué estamos hablando. Las crónicas dan especial importancia al testimonio de la gente que participó del hecho, que estuvo presente, o sea, en ese relato que hace el cronista, muchas veces toma la voz del protagonista, ¿sí? ¿Qué le pasó? Si está contando la historia de alguien, llama a ese alguien y pregunta qué le sucedió, y desde la voz de él también cuenta y la trae ahí, abriendo diálogo dentro del texto y la muestra. Su carácter es realista, ya dijimos que no podía nada ser inventado, expone un amplio registro de datos, fechas, nombres, lugares. Esto de fechas, lugares, es lo que le da también ese toque de crónica. Si no mencionamos fechas, al menos días, al menos horas, al menos momentos especiales, pues pierde el carácter de crónica. Un buen cronista siempre está bien informado sobre lo que sucedió, a quiénes sucedió, cuándo sucedió y dónde sucedieron los hechos. Es decir, que el cronista, si es a nivel periodístico, hace investigación. Tiene que buscar la información, no se la puede invertir, entonces hace investigación, busca, entrevista a personas, busca en la historia, revisa periódicos, depende de la crónica como la quiera plantear, entonces hace un proceso investigativo. Entonces vamos a ver las clases de crónicas. Solamente tenemos 3 clases, la histórica, la literaria y la periodística. En este momento revisemos la literaria, ¿sí? Dice que es una obra que se escribe narrando hechos o situaciones que pueden ser reales o imaginarios, en ciertos, de pronto algunos toques imaginarios, pero lo central de la crónica no será lo imaginario, ¿listo? Entonces, la literaria, digamos que le da ese toque especial, como más libre. En la literaria, en la crónica literaria también puede haber como encuentros de historia, puede estar contando lo que le sucede a un personaje y a otro, pero al final los conecta en el desenlace. Entonces esas historias vienen a unirse en un momento, de pronto para coincidir en la temática que está planteando. Entonces es un poco más abierta, más libre. Acá hay un corto ejemplo, solamente les leo unas líneas. Dice: una visita a la ciudad de Cortázar por Miguel Ángel Perrúa. Esto es un fragmento, es una crónica extensa, si la quieren buscar por internet para que la lean completa, es bastante interesante. Entonces miremos, dice: bajé del taxi a las 2 de la mañana, el hotel ubicado en Callao, Santa Fe, lucía tranquilo pero concurrido, como si nadie se interesase, a pesar de la hora que debía dormir. Miramos detalles de descripción, la hora, el lugar. Aquí, por ejemplo, más adelante dice: desperté con el ruido del tránsito a las 10 de la mañana. Menciona, describe qué está sucediendo, también menciona otro momento para darle el tono de crónica y de paso del tiempo.
La otra crónica es la periodística. En la crónica periodística surgen diversas clases, subclases diría yo, ¿no? Entonces dijimos tres clases, la literaria, la periodística y la histórica, que la histórica es la que ya revisamos en la literatura de la conquista y la colonia, ¿ya? Y se pueden dar en este momento crónicas históricas contando la historia de lo que se vivió en Colombia, también podría ser crónica histórica. Pero la periodística se divide en muchas ramas, crónica política, cultural, de la economía, del deporte, entonces depende de la temática, pues toma esa dirección, pero sigue siendo periodística porque su objetivo central es informar. Que informa cronológicamente es la característica especial. Entonces narra un acontecimiento de carácter informativo, pero con la peculiaridad de la introducción de elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. No solo se encarga de informar, sino que presenta una relación ordenada de hechos, se encarga de explicar sus causas y expone una opinión acerca del tema dentro de su desarrollo. Mire que tiene cabida a la opinión personal, ¿sí? Entonces puede juzgar los hechos sin cambiar lo sucedido, pero los puede juzgar, los puede opinar. Un ejemplo de esta es, también tomamos un fragmento, pueden también buscar el fragmento en internet, leerlo completo para saber qué sucede en esta crónica. Cartagena, la ciudad del cielo doble, la pueden buscar así, por Alberto Salcedo Ramos. La magia de Cartagena va más allá de sus playas y de su ciudad amurallada. Aquí las recomendaciones del escritor barranquillero Alberto Salcedo Ramos para descubrirla. Entonces, latido profundo. Esta es una crónica extensa, entonces tiene subtítulos. Aquí dejamos un primer subtítulo que se llama El latido profundo, más adelante tendrá otros subtítulos de acuerdo a lo que va abordando. Y para conocer una ciudad hay que estar dispuesto a extraviarse en ella, salir de la ruta trazada por el turismo, abordar de repente el autobús urbano, observar bien los peatones, oírlos, luego apearse del autobús y trasladarse a pie para tener un diálogo más cercano con el entorno. Entonces él empieza a describir cómo va a suceder, es decir, va a ser un relato de todo lo que es la ciudad como en el paso a paso. Entonces los invito también a que la busquen, a que la presenten, y esta es periodística, tiene muchos elementos narrativos, por lo que hace parte como de una historia personal de lo que él está buscando contar. Hay otras de pronto más formales a nivel periodístico, en lo deportivo hay bastantes. Bueno, ese es nuestro tema. Entonces vemos que está muy sencillo reconocer el concepto de crónica, las clases de crónica y qué la caracteriza como general a la crónica. La evaluación la vamos a hacer en tres momentos. El primero, pues, digamos que el primer momento no tiene evaluación, pero pues sí hay como una autoevaluación de qué aprendí, qué recibí de esta temática. Entonces hay como una especie de autoevaluación, hace parte de la evaluación. Entonces el día martes se socializa la información y se revisan algunos ejemplos que pueden ser estos dos, o si ustedes tienen la oportunidad de buscar otros, sería maravilloso. Y pues por chat, ya saben que me pueden escribir por el correo, me cuentan, me preguntan. Un segundo momento es el día jueves. Entonces el día jueves, como yo ya les dejo aquí los enlaces para estas lecturas, desde el martes pueden ir leyendo estos dos textos, ¿sí? El pasaje de la Bastilla, un fortín de libros, loterías y borrachos, y Emergencias, una noche de guardia en el hospital Clínicas. Son dos crónicas, una literaria y la otra periodística, ¿listo? Entonces las revisan con tiempo, las leen, toman apuntes, quien puede imprimir la imprime, la subraya, mira vocabulario desconocido, mucho, lo que es realmente leer, ¿listo? Y tienen listo para que el día viernes, estas lecturas se hacen el día jueves, ¿sí? Aunque están dispuestas desde el martes, tenemos 3 momentos de clase, están dispuestas desde el martes, la pueden ir haciendo, el jueves la leen, pueden preguntar cosas el día jueves, yo estoy en el momento de la clase en disposición para trabajarlas. Y el día viernes haremos un encuentro en sala virtual, ¿listo? ¿Qué es lo que me dicen? El día jueves se contesta la evaluación, el día jueves se contesta la evaluación porque ya desde el martes la han revisado, y el día viernes tendremos el encuentro en sala virtual. Entonces ya les decía, yo les mando unos horarios a ver quiénes se pueden conectar
para que conversemos sobre algunas situaciones que pueden conformar una crónica, y quien se atreva a escribir la crónica a raíz de todo lo que compartamos o digamos, también les dará puntos. Les estoy diciendo aquí que daremos puntos a quienes entren al encuentro virtual. De pronto aquí en la evaluación del día jueves no les va muy bien, o sacaron nota bajita, o que pueden acercarse al 5, entonces aquí le damos punticos para subir esa calificación. Cualquier duda, pues me preguntan. Muchas gracias.